Vamos a abrir el libro de Filipenses. Ya terminamos con el Sermón del Monte, no terminamos con Mateo, pero sí terminamos con el Sermón del Monte. Vamos a postergar Proverbios hasta noviembre, porque hay hermanos que se van de viaje y estaría bueno que todos podamos arrancar juntos esta serie. Y me parecía propicio poder estudiar esta palabra con ustedes, hermanos. Efesios capítulo 1. Filipenses, tienen razón. Estoy pensando en un montón de cosas mientras les hablo. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 29, al 30 vamos a leer. Sí, son muchos versículos. Pero vamos a leerlos y vamos a prestar atención. Por favor, presta atención a lo que lees. Presta mucha atención. Pablo escribe esta carta desde una cárcel. Pablo está en una cárcel escribiendo esta carta, ¿sí? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero estar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo. Permaneceré con ustedes para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Solamente les pido que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos es indicio de perdición,
mas para ustedes de salvación, y esto de Dios. Porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. En los siglos XV y XVI, 1400, 1500, comenzó en Florencia, Italia, un movimiento cultural que rápidamente se extendió por toda Europa. Aquellos que vayan a Europa algún día quizá van a poder ver con sus ojos los resultados de esto. Este movimiento comenzó en el arte y también se extendió a todas las demás ramas del conocimiento del hombre. Se extendió a la política, a las ciencias naturales, a la filosofía, a las ciencias sociales, y produjo un cambio tan grande en la sociedad que viven y que vivimos y que vivieron ellos. Produjo un cambio tan grande que los historiadores llaman a este suceso o tienen este suceso como una bisagra entre la Edad Media y la Edad Moderna. La Edad Media, ¿se acuerdan, no? Corazón valiente, ¿no? No sé, castillos. Y la Edad Moderna, Revolución Industrial. Este suceso que dio paso de una edad a la otra se lo llamó Renacimiento. ¿Y cuál fue la base del Renacimiento? ¿Qué es lo que le dio forma al Renacimiento? El humanismo. Poner al hombre como el centro de todas las cosas. Abandonar esa idea antigua e ignorante de creer que Dios está detrás de todo y poner al hombre en el centro de la escena, poner al hombre como el eje principal de todas las cosas. El hombre es suficiente para satisfacer sus propias necesidades y forjar su propio destino. Eso es lo que dice el humanismo. El hombre no necesita aceptar la existencia de ningún Dios porque Él es suficiente para sí mismo. Él puede resolver todos sus problemas solo. No necesita de Dios. Una persona que escribió sobre el humanismo lo siguiente: el humanismo es uno de los fenómenos históricos más complejos e influyentes en la historia del pensamiento. Y por un lado es verdad, el humanismo ha sido el suceso más influyente de la sociedad moderna, pero para nada es complejo. Eso es mentira. Es el hombre quitando a Dios como el centro de la adoración y colocándose a sí mismo en el centro de la adoración. Eso es el humanismo. Es el hombre amándose a sí mismo únicamente. ¿Y por qué les traigo esto, chicos? Qué loco, ¿no? Que me ponga a hablar de esto. Una clase de historia. ¿Por qué les traigo esto a ustedes? Porque esta es la sociedad en la que nacimos. Esta es la sociedad que forjó tu mente, tu forma de pensar, desde que naciste hasta hoy. Los historiadores llaman a esta era posmodernismo. Esta sociedad en la que nacimos, vos y yo, es el resultado de aquella sociedad que quiso quitar de en medio a Dios y colocar al hombre en el centro de todas las cosas. Nosotros, esta sociedad en la que vivís, es el resultado de eso. Una sociedad sin valores, sin principios, sin verdades absolutas, sin moral, sin ley, sin justicia, sin amor, sin fe, sin paciencia, sin orden, sin paz. Porque Dios es la fuente de todas las cosas que les acabo de nombrar. Y si yo quito a Dios y pongo al hombre en su lugar, el hombre es carente de todas estas cosas.
Por eso vivimos en una sociedad que carece de todas estas cosas, que solamente Dios puede producir. Justicia, amor, orden, paz, verdad. Bueno, en esta sociedad nacimos. Vivimos en el posmodernismo, que no es otra cosa que un modernismo potenciado. Vos y yo nacimos en un mundo donde todo el tiempo nos dijeron que Dios no existe, que Dios no es necesario para nuestra vida, que vos sos el ser más importante que existe sobre la faz de la tierra, que lo único que tenés que hacer es lo que vos querés, que la vida solo se trata de vos, que vos sos tu propio Dios, que vos definís la verdad. Que en vos está todo lo necesario para ser feliz y para que te realices en vos. La frase más conocida del New Age es la nueva era. La fuerza está en vos mismo. Estudiá para que llegues a ser alguien en esta vida. ¿Cuántas veces te lo dijeron? Estudiá para que seas alguien en esta vida, como si no fueras nadie. Pero vos tenés que estudiar y esforzarte porque en vos está la capacidad de ser alguien en esta vida. ¿Eso de dónde viene? Del humanismo. Pero vos naciste dentro, es como que vos naciste en esa pecera y crees que es normal. La vida es ahora y hay que vivirla al máximo porque es la única que tenemos. ¿Quién dijo eso? Freddie Mercury. La vida es hoy, hay que vivirla al máximo, pero cuando Freddie Mercury está diciendo eso, él está hablando de fiestas, él está hablando de descontrol. Como Dios ya no está en el centro del corazón del hombre, y como el hombre es el centro de la adoración, ¿cuántos dioses hay? Un Dios por cada persona es un Dios. Hay tantos dioses como personas existen y cada uno vive su vida buscando sus propios propósitos. ¿Alguno dijo, mi propósito es predicar el Evangelio de Jesucristo en estos 2 años que me tocan por delante? Porque cada uno estamos buscando lo nuestro propio propósito. Es exactamente lo que Dios hace. Dios busca su propio propósito, porque Él es Dios. Pero como cada uno de nosotros creemos que lo somos, nosotros buscamos nuestros propios propósitos. Yo quisiera que podamos ver a la luz de este pasaje que acabamos de leer y ver si puedo probar delante de ustedes que la única razón de tu existencia y la mía, la única razón por la que hoy estás vivo, la única razón por la que te levantaste esta mañana es el Evangelio de Jesucristo. Pero no solamente eso, ¿por qué vivieron todos los perdidos que están afuera? ¿Por qué todos los perdidos se levantaron esta mañana también? ¿Por qué los pecadores que aborrecen a Dios se levantaron esta mañana y fueron a trabajar? Y comieron y disfrutaron de una tarde de sol porque era sábado. ¿Por qué hicieron eso? ¿Cuál es la razón de que sigan vivos estas personas? ¿Y por qué vos vas a vivir mañana, el día de mañana? ¿Por qué mañana, domingo a la mañana, te vas a levantar? ¿Por qué? Yo quiero probarles que la única razón de la existencia humana, sean perdidos, sean cristianos,
La única razón por la que estamos vivos es el Evangelio de Jesucristo. No hay otra razón. No es la naturaleza la razón. No es la teoría de la evolución, por eso estamos vivos. No estamos vivos porque todavía hay un evangelio disponible. Es la única razón por la que estamos vivos. Dice del versículo 3 al versículo 8, Pablo les comunica a los filipenses cuánto los ama y cuán feliz está de ellos porque habían creído en el evangelio de Jesús. Y habían creído y lo habían ayudado a Pablo en su ministerio, lo habían socorrido muchas veces. Y Pablo estaba totalmente confiado de que la obra que Dios empezó en los filipenses iba a continuar hasta el fin, porque Él la había comenzado, Dios. En el versículo 9, Pablo les dice a los filipenses que Él le pide a Dios que estos hermanos tengan un conocimiento cada vez más profundo. ¿Lo ven? Esto pido en oración, dice Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más ¿en qué? En ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor. ¿Qué significa que aprobéis lo mejor? Pablo está diciendo, yo le ruego a Dios que amplíe su conocimiento para que ustedes puedan comprender cuál es la verdadera razón de la existencia humana, cuál es la prioridad número uno del hombre, qué es lo mejor, cuál es el mejor camino, cuál es la prioridad del hombre. Para que aprobéis lo mejor, les dice Pablo, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Si estos filipenses son capaces de discernir qué es lo verdaderamente importante en la vida, como dijo Diana hoy, estos filipenses iban a vivir de tal manera que iban a ser sinceros, irreprensibles y llenos del fruto del Espíritu Santo. Si vos comprendés, si Dios te da a comprender cuál es el verdadero propósito de la vida, vos vas a vivir de la misma manera. Ahora, si no entendés para qué estás vivo, no lo vas a hacer. No vas a poder vivir así. ¿Qué es lo mejor de lo que Pablo habla? ¿Cuál es la prioridad número uno que deberíamos tener en nuestra vida? Jóvenes, ¿cuál es la razón de tu existencia? Hay una palabra que Pablo tiene en su mente y atraviesa todo lo que Pablo dijo desde el versículo 3 al 30. Hay una palabra que atraviesa constantemente el pensamiento de Pablo. Dice el versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio. Dice el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. En el versículo 12 les dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. En el versículo 17 dice Pablo que él está puesto para la defensa ¿de qué? Del Evangelio. Y en el versículo 27 les dice a los filipenses que se comporten como es digno del Evangelio y que combatan unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cuál es lo mejor de lo que Pablo tiene en su mente? Que atraviesa cada uno de sus pensamientos, el Evangelio de Jesucristo. La única razón de la existencia humana es esta, el Evangelio de Jesús. No solamente para los cristianos, no es que los cristianos solamente apreciamos el Evangelio y decimos, sí, yo vivo para Cristo. La única razón por la que los perdidos viven es Jesucristo.
La única razón por la que toda la raza humana vivió hoy es por el Evangelio. Miren lo que dice el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Dónde estaba Pablo escribiendo esta carta? Preso en Roma. Y Pablo les dice a los filipenses, todo esto que me pasó fue positivo. ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Para él? Estaba en la cárcel. Fue positivo para el Evangelio de Jesucristo, porque Pablo lo único que tiene en su mente es el Evangelio de Jesucristo, por encima de su propia vida. Y les dice, hey, todo lo que me pasó fue bueno, porque en el pretorio, en el lugar en donde él estaba, donde estaba la guardia romana, todos sabían que él estaba preso por predicar ¿de quién? De Cristo. Y dice que no solamente en el pretorio, sino que a todos los demás. Toda Roma estaba siendo revolucionada por el Evangelio de Jesucristo. Veían a Pablo preso por predicar a Cristo y los hermanos que estaban con él, dale, vamos a predicar. Y salían a predicar aún más. Jóvenes, ¿por qué Dios le permitió vivir hoy un día más a los miles de millones de incrédulos, pecadores? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que alguien les predique el Evangelio. Es la única razón. Dios no tiene otra razón. La única razón por la que tu vecino está vivo es porque Dios está esperando que alguien le predique el Evangelio. La única razón por la que viven tus parientes que no conocen a Cristo es para escuchar el Evangelio y arrepentirse de sus pecados. Dios no tiene otra razón. Dice Romanos capítulo 3, versículo 12, que el hombre se volvió inútil delante de Dios. Es inútil para Dios. No tiene razón de existir. No debería existir. Dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos propósito en esta vida. Emma vive para conocer el Evangelio. Su existencia no tiene otra razón de ser. Jóvenes, ¿por qué Dios no destruyó a Adán y Eva en el mismo momento en el que pecaron? ¿Por qué? Porque había un evangelio. Si no hubiese un evangelio, no tendrían razón de seguir viviendo. ¿Por qué Dios salvó a Noé del diluvio? Porque había un evangelio. ¿Por qué Dios rescató a Moisés? ¿Por qué Dios escogió a David? ¿Por qué toda la humanidad sigue aborreciendo a este Dios y Dios pasa por alto los pecados de la humanidad y no hace nada, parece? ¿Por qué? Porque hay un evangelio presente. Porque Jesucristo murió en la cruz. Y porque todo el mundo debería estar enterándose de lo que Dios hizo en favor de los pecadores. Entonces Dios los deja vivir para que alguna vez a algún cristiano se le ocurra predicarle el evangelio. Para eso viven. Tus familiares que no conocen a Cristo no están vivos porque es natural.
están vivos porque Dios se los permitió. Tus amigos de la facultad, tus amigos del barrio, hoy se levantaron porque Dios se los permitió. No porque es natural. No es natural vivir en un mundo pecando cuando el Dios perfectamente santo nos está mirando. Eso no es natural. Eso no debería ocurrir. El Dios santo debería condenarnos y nos deja vivir. Cada día que pasa sobre la humanidad, Dios está pasando por alto su pecado para que el Evangelio les sea predicado antes de que sea tarde. Miren el versículo 15 al 18, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Algunos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Jóvenes, miren el amor de Dios al pecador. Que Dios utiliza aún a aquellos que hablan mal en contra de Cristo para predicarles el Evangelio. Hay un escritor, me encanta, se llama Josh McDowell. Es un escritor que recoge evidencias sobre la veracidad de la Biblia y sobre lo que creemos, cómo respaldar lo que creemos con evidencia. ¿Y saben cómo llegó Josh McDowell al Evangelio? Porque él un día se propuso refutarlo. Él un día dijo, yo voy a juntar las 2 o 3 pruebitas que hay de Jesús y voy a derribar el cristianismo. Y cuando se encontró con la montaña inmensa de evidencias, no le quedó otra que convertirse, no le quedó otra que arrepentirse. Dios utilizó su agnosticismo para convertirlo a Cristo. Miren el amor de este Dios. Pero ven que la única razón por la que existen es el Evangelio. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver que la humanidad vive solamente para que se le predique el Evangelio? ¿Qué sentido tiene que acumulen millones de dólares? ¿Qué sentido tiene que creen bombas cada vez más grandes? ¿Qué sentido tiene que dominen pueblos? ¿De qué les sirve? ¿De qué les sirve implantar ideologías? ¿De qué les sirve? ¿Qué van a construir? ¿Un mundo mejor? Si al final este mundo va a ser destruido por Dios. La única razón por la que viven es el Evangelio. Y fíjense esto, el versículo 27. Pablo les dice, solamente compórtense como es digno del Evangelio para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto de Dios. ¿Y qué pasa con los que se oponen al Evangelio? ¿Qué pasa con aquellos que rechazan a Jesucristo hasta el final de sus vidas? ¿Por qué viven esos? ¿Cuál es la respuesta? El Evangelio de Jesucristo. Aquellos que van a rechazar hasta el último día a Jesucristo, viven para rechazar hasta el último día a Jesucristo. Para que el día que estén delante de Dios en el juicio, no le puedan decir a Dios, vos nunca me diste una oportunidad. Ellos no van a poder acusar a Dios de que nunca pudieron arrepentirse y creer. Cada día que pasa a alguien que no se arrepiente y rechaza el Evangelio, es una prueba más que refuerza la justicia de Dios.
Dios es bueno, Dios es justo. Dios le va a mostrar a cada impío cómo siempre su gracia se acercó, cómo siempre alguien vino a predicarle el Evangelio y cómo siempre lo rechazó y cómo siempre dijo, no me interesa. Pero el Evangelio no solamente es la razón de la existencia de los incrédulos, el Evangelio es la única razón de tu existencia, joven cristiano. Vamos a leer del versículo 21 al 26. Pablo dice, porque para mí el vivir, la vida, la razón de mi existencia, ¿quién es? Cristo. Y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, estoy dividido entre dos deseos. Tengo ganas de morirme y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero sé que si sigo vivo, edifico a mis hermanos. Yo sé que si sigo vivo les soy necesario. Jóvenes, ¿por qué crees que te levantaste vos, joven cristiano, esta mañana? ¿Porque es natural? Tampoco es natural, porque se supone que sos salvo. Ya está, que Dios te lleve, que te arrebate al tercer cielo y que no te veamos más, ya sos salvo. ¿Por qué Dios te permitió vivir un día más en esta tierra? Si ya tenés una morada en el cielo. ¿Sabes cuál es la respuesta? El Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué Dios te permitió vivir esta semana? ¿Porque a Dios le interesa que vos termines tu carrera? Ponete a pensar en Dios. ¿Por qué Dios te permitió vivir esta semana? ¿Le interesa que trabajes, que ganes mucho dinero? ¿A Dios le interesa mucho que vayas al cine? ¿Que juegues a la Play? ¿A Dios le interesa que te saques selfies? ¿O que vayas a la cancha? No digo que está mal, ¿eh? Digo, ¿es el interés de Dios ese? ¿Es lo que a Dios le interesa? No, déjame, esto es lo que quiero que entiendas. A lo único que Dios le interesa es el Evangelio. La única razón por la que Dios mantiene este mundo en funcionamiento es el Evangelio. El día que Dios se harte de este mundo, se acabó. Pero si hay alguna razón por la que esto sigue, es el Evangelio. Lo único que a Dios le interesa de vos, joven cristiano, es que creas en el Evangelio, es que prediques el Evangelio, es que vivas el Evangelio y es que edifiques a otros en el Evangelio. Pablo resumía la razón de toda su existencia en esto, en una sola palabra. ¿Cuál era? Cristo. El resumen de la vida de Pablo era Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. Pablo le dijo a los romanos, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que si vivimos o si morimos, del Señor somos. Y yo te pregunto, joven amado mío, ¿qué crees que va a ser importante cuando estés delante de Cristo en ese tribunal? Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, dice la Biblia. Todos vamos a ser examinados según nuestras obras. ¿Y qué crees que va a ser importante en ese juicio? De verdad te lo pregunto. No te distraigas con el de al lado, de verdad te lo pregunto. ¿Qué crees que va a ser importante el día del juicio? ¿Alguna vez alguien estuvo en un juzgado?
Ahí no se habla de pavadas. Cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra. ¿Qué crees que va a ser importante en ese día del juicio? ¿Cuál va a ser nuestra excusa de que no ganamos almas? ¿O de que no predicamos el Evangelio a los perdidos? ¿Tenía mucho que estudiar? ¿Le vamos a decir eso al juez? No, juez, tenía una materia que era... ¿Tenía que mantener mi ranking en el Fortnite? ¿Eso le vamos a decir al juez? ¿Tenía que conseguir todo el mazo del Clash Royale? ¿Eso le vamos a decir al juez? No, señor, tenía muchos followers en Instagram y tenía que sacarme selfies y postear todo el tiempo porque había que mantenerlos. ¿Esa va a ser nuestra excusa el día que estemos delante de Dios? Te voy a ir un poco más profundo. ¿Qué le vas a decir? ¿Que como eran amigos no querías perder su amistad? ¿Que porque te gustaba tenías miedo de que te tilde de loco o de loca? ¿Esa va a ser tu excusa? Bueno, pasa que viste la familia, después no te hablan, después no te saludan. ¿Esa va a ser la excusa por la que no predicaste el Evangelio? Los perdidos viven para que alguien les predique el Evangelio. Y vos, joven cristiano, vivís para predicarle el Evangelio a los perdidos. Deberías vivir por el Evangelio y para el Evangelio. Los cristianos vivimos para vivir el Evangelio. Dice el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Y cómo es digno del Evangelio de Cristo? ¿Cómo es? ¿Conocen el Evangelio? Que todos éramos pecadores, que todos merecíamos la ira de Dios y que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y que Él es el Señor de nuestra vida y que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo es vivir dignos del Evangelio? Si vos fuiste salvo, joven, trato de comunicar esto, capaz que no te lo dijeron antes de predicarte el Evangelio. Dios te llamó a ser santo. Y si no, no te llamó. Dios te llamó a que te guardes sin mancha de este mundo. Y si no, no te llamó. Dios te llamó a que obedezcas al Señor Jesucristo. Ese es el vivir dignamente, como es digno del Evangelio de Cristo. Los cristianos vivimos para edificar a otros en el Evangelio. Pablo les dice, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Que edifiques a otros, a tus hermanos, a los que tenés acá. Que les puedas traer alguna palabra de Dios. Que los puedas edificar de alguna manera. Que les puedas servir en algo para que también ellos crezcan en el Evangelio de Jesucristo. Y los cristianos vivimos para predicar el Evangelio. Pablo dice en el versículo 27 que debemos combatir unánimes por la fe del Evangelio. Pero vivimos nuestra vida creyendo que esta historia se trata de mí. Me encanta, hay un joven que tiene un estado de WhatsApp que dice, no se trata de mí, sino que se trata de Dios. Me encanta cada vez que leo ese estado de WhatsApp.
No se trata de mí esta vida. No se trata de vos esta vida, ni de cómo la vas a disfrutar, ni de cómo vas a progresar, ni de cómo te vas a convertir en alguien famoso, ni de cómo vas a hacer para que todos te conozcan. No se trata de eso la vida. Viniste a este mundo porque viniste a participar de otra historia, de una historia que no es tu historia. Viniste a participar de la historia de Dios, a participar de la historia de Dios. Este tiempo y espacio en el que vivís, haced de cuenta que todo esto, todo este mundo es un escenario de cientos de miles de millones de kilómetros cuadrados. Y el protagonista de esta historia no sos vos, es Jesucristo. Y tu única función en esta vida es vivir de tal manera que Jesucristo, el actor principal, brille para que todos lo aplaudan a Él. Vos y yo somos el decorado de esta historia. Vos y yo somos lo que hacemos que el protagonista de esta historia brille. ¿Sabes cuál es qué feo que es, ¿no? Cuando alguien que es un actor secundario quiere ganarse alguna ovación, ¿no? ¿Cómo desencaja en la historia, no? ¿Cómo desentona a alguien que quiere robarse la atención del público? La verdadera obra maestra es cuando el actor principal es el actor principal. Pero vivís tu vida creyendo que el actor principal sos vos. Y yo vivo mi vida creyendo que el actor principal soy yo. Y cuando esta obra termine, ¿qué le vas a decir al director? ¿Qué hiciste para Cristo esta semana, joven? ¿Qué hiciste para Jesús esta semana? Yo sé que para vos y para tu bienestar y para tu disfrute y para tu futuro hiciste un montón de cosas, ¿no? Bueno, ¿qué hiciste para Cristo? De todo lo que hiciste, ¿qué fue para Él? ¿Qué hiciste para su reino? ¿Qué hiciste para su pueblo? ¿Qué hiciste para alcanzar a los perdidos? ¿Qué hiciste para tener comunión con Dios esta semana? ¿Hiciste algo para tener comunión con Dios en tu habitación? Y si lo hiciste, te pregunto, ¿fue suficiente? ¿Es suficiente lo que hiciste? Si lo hiciste. En el mundo en el que vivís se está yendo al tacho porque ha decidido quitar a Dios y ponerse a sí mismo en el centro. ¿Y vos qué haces con tu vida? ¿Es Dios el centro de tu vida o sos vos el centro de tu vida? ¿Quién reina en tu corazón? ¿Quién está en el centro de tu corazón? Y cuando digo el centro de tu corazón, no estoy hablando de tus sentimientos. ¿Qué mueven tus sentimientos? Estoy hablando de tus decisiones. ¿Quién toma las decisiones en tu vida? ¿Quién las toma? ¿Quién define cuáles son tus amistades? Hola, ¿quién define tus amistades? ¿Quién define cómo invertís tu tiempo? Tenés 24 horas al día. ¿Quién es el que decide en qué las vas a invertir? Yo creo que si invertís 4, 8 horas en pavadas, Dios no está definiendo esa inversión del tiempo. La estás definiendo vos. Porque no creo que Dios te deje perder tanto tiempo. ¿Y quién define tu forma de hablar?
¿Y quién define tu forma de pensar y tu forma de vestir? ¿Y quién define cómo gastas tu dinero? ¿Vos o Dios? Porque vos vas a decir, bueno, yo me lo gané con mi esfuerzo. ¿Quién va a definir cómo gastas tu dinero? Bueno, eso te va a demostrar quién está en el centro de tu corazón. Porque el que defina todas estas cosas en tu vida es el que está ahí gobernando. Jóvenes, al final de tu vida, que puede ser hoy el final de tu vida, puede ser esta noche el final de tu vida, al final de tu vida lo único que va a importar es qué hiciste con Cristo, nada más. No importa si te recibiste, no importa si llegaste lo más alto que se puede llegar en la fama, en la fortuna, en el dinero, en el amor, no interesa. Lo único que importa, lo único que va a importar es qué hiciste con Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 29 de este texto. A ustedes les es concedido a causa de Cristo. Me encanta esta expresión. A ustedes Dios les concedió esto a causa de Cristo. Porque Cristo murió en la cruz, Dios les concedió a ustedes, ¿qué cosa? Que crean. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hay algunos que solamente quieren creer en Dios, quieren creer en Jesús, pero no están dispuestos a padecer nada por Jesús. No quieren padecer el perder una amistad o el dejar una moda, una música, una serie, o una costumbre o un vicio. No quieren padecer ningún tipo de pérdida. Cuando les ha sido concedido que crean en Jesús, no merecían creer en Jesús. Si hay alguno que cree en Jesús en este lugar, no le voy a pedir que levante la mano. Yo solamente te quiero decir que si hay alguno que cree en Jesús en este lugar, es porque Dios se lo concedió. Porque de ninguna manera iban a creer en Él. De ninguna manera. Esto es por gracia. Deberíamos estar felices de padecer por Cristo. Deberíamos estar felices por tener que golpear nuestra carne y dejar un montón de cosas de lado. Felices porque Dios nos concedió este regalo. Vuelvo a terminar con esta pregunta, joven. ¿Qué hiciste para Cristo esta semana? ¿Qué hiciste para Él? Porque si no hiciste nada para Él, perdiste una semana de tu vida. Y el tiempo no se recupera más. Empezamos esta reunión hablando de qué es lo que voy a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer en los próximos 2 años, 3 años? ¿Se te cruzó Jesús en algún momento? ¿Se te cruzó que vos sos un siervo o una sierva del Señor Jesús? ¿O todos tus proyectos son para vos? Y lo que vos querés hacer, y a donde vos querés llegar. ¿Y Jesús? ¿Y Cristo? ¿Y el reino de Dios? Cuando te levantes mañana a la mañana, acordate de lo que hablamos hoy. Cuando abras tus ojos, abrilos y pensá, esto no es normal. Esto no es lógico, esto no es correcto, yo debería estar muerto. Y cuando te levantes de la cama, pensá, esto no es normal. Yo no debería estar caminando. Y cuando te comas el asado o las pastas de mañana, pensá, yo no debería estar haciendo esto. Yo debería estar en el infierno. ¿Por qué estoy comiendo pasta?
¿Por qué me levanté de mi cama? Esta es la respuesta, el Evangelio de Jesucristo. Amén.